Buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Buenas noches, mi Sofía, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Miss. noches, profesora. Muy bien, ¿todo bien? Todo tranquilo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a iniciar nuestra siguiente clase. No sé si hay algo que quieran mencionar antes de iniciar este tema, que es muy importante también para esta formación profesional de ustedes, que tiene que ver pues con la ciencia y la epistemología. No sé si tienen algo que mencionar. Nada. La señorita Anita. Muy buenas noches. Por favor, queridos estudiantes, comenten las dudas que tenían respecto a las tareas. ¿No tenían dudas respecto al video que había dejado y cómo deseaba otra actividad? No me detallaron tan bien, pero no sé si Miss usted podría revisar sus PPTs y ver qué actividad para que pueda volverles a comentar. Más que todo porque tenemos estudiantes que son trasladadas y son nuevas. No Ah, ok. están acostumbradas a nuestra metodología. Gracias, Miss. Ok, muchas gracias, señora. A ver, ¿quiénes son las estudiantes que tenían las dudas? Sería bueno que... Buenas noches. Disculpe, yo también tenía dudas. Por favor, no se las podría repetir porque soy alumna nueva. Por favor. Pero, ¿qué es lo que no entendió? La tarea que iba a ser para el 8 de septiembre, para hoy día, había una tarea que era para subir al foro. ¿Cómo se llama? Profesora, buenas noches. ¿Puedo Sí, hablar? Sí. a No, ver, usted habló de una tarea así, dijo una clase asincrónica, esa era mi duda. Yo no he preguntado, no, porque he visto ahí que dice para el 8, pero usted dijo, esperemos, vayan viendo, esperemos ese día porque vamos a verlo ese día todavía, o sea, el día 8. Pero como ya, salió que la tarea se mandaba el día 8, como que ahí ha creado un poco de confusión. Y también usted habló de una tarea sincrónica, ya. una clase sincrónica, y Sí. bueno, ahí ya me confundí de verdad. Oh, Gracias. ok. Entonces, sí, un poco también para mí es nueva la metodología que utilizan. Decía yo que cuando hablaba de sincrónica, sincrónica es ahora, estamos en el momento, ¿no? Entonces, asincrónica es, por ejemplo, yo dejo unos 5 minutos, 10 minutos aquí en la misma sala, ustedes se agrupan por WhatsApp y pueden hablar de la tarea, culminar la tarea, ¿no? Y la pueden presentar, si la tienen en el papelote, como lo hayan trabajado, o si lo tienen en un PPT, ¿no? En este caso, mayormente creo que lo tienen en un papelote, ¿no? ¿No? Porque creo que es lo que entendí que cómo lo iban a hacer, en un papelote. Y mi Porque cada papelote. grupo le había tocado un problema filosófico. No les he mandado a hacer todo el conjunto de los problemas. Entonces es un solo problema por equipo, digamos. Son como 6 equipos que se habían formado ese día, y uno tenía que hablar del dogmatismo, otros del escepticismo, otros del criticismo, ¿no? Entonces eso era algo sencillo. Y la indicación era que yo les iba a dar unos minutos, ¿no? Y que ustedes se ponían de acuerdo, alguien que maneje tal vez un poco la parte digital, y lo hacían en un PPT, en una diapositiva, presentando el contenido de ese problema filosófico, ¿no? A ver su micrófono, por favor. Y, y el tema era que ustedes también aprendieran un poco a socializar en la sala, ¿no? Que no solamente sean algunas que estén hablando, que siempre se les observa que están participando, pero el resto. Entonces es importante que ahora les dé yo
yo creo que son unos 15 minutos, unos 20 minutos, y puedan hacer esa tarea, ese trabajo, para que ustedes también tengan la oportunidad de exponerlo, ¿no? A ver, Gilda. Mis buenas noches. Sí, nosotros ya lo hicimos en un PPT porque nos tocó el relativismo y ya lo Ya ven. hicimos. Solo que teníamos una duda en lo que dijo en los papelotes que teníamos que hacer un cuadro de doble entrada, era nuestra duda, Miss. Ya. Sí, tal vez ahí se han cruzado alguna información, ¿no? Pero bueno, si ya lo tienen, es simplemente pasar eso al papelote, ustedes ponían el logo de la institución en la parte superior, colocaban el título del tema y se tomaban su foto, ¿no? Y le enviaban, ¿no? Porque esa es así, como usan la Ese es al foro, metodología. disculpe, ese es al foro, pero como el foro todavía no estaba habilitado, lo tenemos nosotros. Pero ya ¿Cómo son nosotros las en el PPT ya actividades? tenemos ¿Cómo un son las PPT. actividades? Claro, cuando Miss, ya hace el foro mandamos nuestro trabajo con la foto, pero nos dijeron que todavía no estaba habilitado la plataforma, por eso no hemos enviado. Ya. Pero nosotros ya lo tenemos nuestro trabajo en el PPT, Miss, el grupo Ya. 4. Muy bien, grupo 4. Entonces, señorita Anita, entonces, ¿cómo lo mandarían las señoritas? No sé si en foro, en actividad. No, ahí sí no estoy un Mis, poquito. mis Quiero que buenas me noches. ayudes. Sí, como le había comentado la clase pasada, creo, la primera clase, aún la plataforma se encuentra en mantenimiento, por lo tanto, usted tiene que dejar con normalidad las Allá. actividades, ellas van a ir acumulando y cuando la plataforma esté habilitado, ya tienen que ser subidos. También ellas pueden compartirles por aquí, por el Zoom mismo, pueden Ya. compartir sus trabajos que han Sí. realizado para que usted pueda ir revisándolos. También Ya. sería muy interesante Sí. ello, ¿no? Compartir saberes. Ok. Sí, eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Entonces, si los equipos están listos, tienen su material, es el momento para poder presentarlos, ¿no? Si tienen así como el equipo 4, digamos, un avance ya he realizado el trabajo, lo podemos ver también en sala y de esa manera nos retroalimentamos también. Sí, sí, mis buenas noches. El grupo 5 también tiene su PPT para presentar. Perfecto. ¿Alguien más? Mis buenas noches. El grupo 3 también ya lo tiene nuestro Ok, uy, ustedes son trabajo. excelentes, ya se han anticipado a los hechos y eso me parece muy bien. El estudiante debe de ser así, proactivo, anticipar, de tener esa iniciativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a ser ustedes grandes maestras porque el maestro tiene esa característica, ¿no? El maestro tiene siempre esa iniciativa, esa responsabilidad social, ese maestro siempre es dinámico, alegre. Un maestro, ustedes nunca van a ver molesto. Si ven así todo cara tiesa o maestra cara tiesa, uy, no, van a tener serios problemas. Ya bueno, tenemos a veces la cara tiesa, pero cuando estamos con los niños y las niñas, tenemos que estar alegres porque nosotros les tenemos que transmitir, discúlpeme que se me trabó la lengua, transmitir a los niños y a las niñas esa alegría. Porque si la maestra va con todas sus preocupaciones y si todas sus dudas y, ay no, por Dios, ¿cómo van a formar a esos niños y a esas familias? Porque la maestra o el maestro no solamente educa al niño y a la niña, también educa a la familia del niño y la niña. Porque la educación es así. Se tiene que trabajar con la familia hoy en día, ¿no? Más con tantos problemas que hay. Entonces, qué bueno, ¿no? Y si es que hay dudas, pues se habla y se soluciona, pero no se me estresen, no se me pongan muy nerviosas, preocupadas. Claro que cuando ya pasan los tiempos y no ha sido responsable esta persona, claro, pues ahí sí, la Miss, evaluación va a ser diferente, ¿no? A ver, disculpe, yo Aide. lo hice en papelote, Ya, todos los perfecto. 6, Los 6 problemas. sí, Miss. Ya, pero ¿en qué equipo estabas tú, Aidecita? 2, Miss. En el 2, ya. Si alguien está ahí con Aide, y Aide también ya tiene toda la información, entonces, ¿pero qué le tocó al equipo 2?
Dogmatismo, Miss. Dogmatismo, ¿no es cierto? Entonces, habla solamente de esa parte, pero lo dejas lo demás ahí, no hay ningún problema, mi querida Aide. ¿Ya? Bien, Bien, Miss, entonces gracias. empezamos para no pasar. Ya, Miss, a ver. Miss, buenas noches. A ver, Le habla María. María. Miss, yo no tuve grupo, Miss, y yo le pregunté a usted y me dijo, búscame sobre la ciencia, me dijo, Miss, Claro. yo no tengo grupo. Ya tú vas a hacer la misma. Bueno, yo solo le he hecho en mi cuadernito nada más, Miss, la Ya, definición de eso la después ciencia lo nada pasas a más. tu papelote, pues. ¿Ya? Lo vas a pasar a tu Ah, ya. papelote, te tomas la foto y subes el trabajo cuando se tenga que subir, cuando ya la plataforma esté habilitada. ¿Ya? Ah, ya, Miss, Noelia, ya a ver, veo. Noelia, y ahí cerramos y me bajan las manos, ya no me suban más manitos. Baja tu mano, Nosotros María. somos del grupo 7. Ya. Están de la listas, sala ¿cierto? Davis. Sí, ya está todo listo. Ya, muy bien. ¿Qué tal si empezamos como siempre? Sheila manda tu número para agregarle al grupo 1, dice. A ver, ya. Bien, empezamos con el equipo número 1. Por favor, tienen la pantalla para poder presentar. No se demoren, eso sí, todos estén listos porque ahorita el tiempo apremia, ¿ya? Todos los grupos estén listos, coordinen quién va a hablar y punto. Solamente es leer lo que han presentado, ¿sí? A ver, equipo 1. ¿Está listo? ¿Quiénes son del equipo 1? Me dicen los apellidos. Somos nosotras, profesora. Pero ya, Equipo pues, uno. ¿quiénes son? Grupo 1. A ¿Quiénes ver. conforman el grupo 1? A ver, apellido. Esmeralda Kaori. ¿Kaori es su apellido? No, de las que conforman el grupo. Pero apellido, Kaori. pues. Kaori. Así es su Su apellido. apellido es Kaori. Y dice Esmeralda Kaori Peña. Ah, Peña, pues, Peña. Peña, Kaori. Ya, Peña Kaori. Leida Neira. Neira. Neira también. Leida Neira. Ya. Neira. Neira. Diana Ticlahuanca. Ticlahuanca. Ajá. Ya. Daneli Saldaña. Saldaña. Alín Enrique Requejo. Requejo. Vayan por el apellido, no me digan el Ajá, nombre, porque ya. yo busco primero por apellido. Marisela Requejo. Rivera. Marisela Rivera. Ajá. Rivera, Marisela, perfecto. Dime otra más. Fernández Aleida. Fernández Aleida. Córdoba Fernández, Sheila. Fernández Aleida. Uy, no lo ubico a Fernández, no la tengo, creo, ¿eh? Y Bueno, Delia, anote, señorita Anita, Fernández Aleida no está en este registro. Fernández Aleida. ¿El otro apellido? Delia Curi, si no me equivoco. Delia Curi. Curi, sí. Curi Delia. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Ya, empiecen a presentar, por favor. Un Equipo ratito, uno. porque ahora tengo que pasarlo para mi computadora. Ya, todavía, entonces le damos tiempo, pero van alistando. ¿Equipo 2 está listo? ¿Equipo 2 está listo? No, ¿equipo 3? ¿Equipo 3 está listo? Vamos, Cintia, Sí, comparte, buenas noches. Cintia. Ya. Sí, no me deja compartir pantalla. ¿Por qué? A ver, Me señorita sale que Anita. el anfitrión tiene que darme permiso. A ver, señorita Anita, permítale. Nombre de la persona que va a compartir. Aún no ha pedido. Cintia. A ver. Cintia Canjima Rosales. Cintia No, está Ancajima. como Jimena, porque es entrado de la computadora y está con Jimena Ancajima. Jimena. Sale. Ajá, Jimena Ancajima. Jimena Ancajima. Sí. Solicita que te activen, que te coloquen como coanfitrión para que puedas compartir. Hay una flechita arriba, una flechita hacia arriba. Chicos, Ya, ahí con dice. su audio, por favor, para poder trabajar de manera correcta. Acá dice el anfitrión inhabilitó las funciones. Un ratito. Cintia, ¿estás con tu audio activado en el nombre de Cintia Ancajima Rosales? No,
Sí, en ese, pero yo quiero que me lo active en Jimena Cajima. Lo que pasa es que entré a la computadora porque no. Jimena en el celular Cajima, pero puedo no compartir. encuentro ninguna Jimena Cajima. Ahora lo voy a cambiar de nombre, a ver si se puede. Ya, ahora lo voy a poner solo como. Cierra tu audífono, tu micrófono. Ya lo encontré, ya lo encontré. Listo, ¿Sí? ahora sí. Ya, gracias. Ya está. Cintia, cierras tu micrófono. Ya. Cintia, por favor, cuidado con tu micrófono porque está activo. Dignora, Buenas noches. Ya. Mis buenas noches. Soy Dignora Saavedra Caro, del grupo 3. Nos tocó el escepticismo. Sigue, hija. Nosotros hemos hecho la etimología del escepticismo, viene de la palabra griego, se divide en esquetiscos, que es el que examina. Ismo es que adoctrina. Ya, los principales representantes son Pirrón de Elies. Dice, la doctrina de Pirrón influyó sobre la Academia Nueva y sobre el sismo romano. Timón de Silógrafo fue un filósofo, a ver, se borró, ya, fue un filósofo escéptico griego, así como un poco satírico. Siguiente. El pequeño concepto que hemos encontrado es un corriente filosófica, quien niega quien exista la verdad objetiva dudando. Se conoce como la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta antes la verdad o la eficacia de algo. Y también otro concepto tenemos, los escépticos necesitan comprobar a través de la experiencia la autenticidad del testimonio recibido. En otras palabras, se puede decir, es lo contrario del dogmatismo. En el dogmatismo no existe dudas de lo que se dice. Siguiente. Las pequeñas características. 1. Siempre va a existir la duda. 2. No existe la posibilidad de que exista un verdadero conocimiento. El principal bien del hombre es la felicidad. No ve las cosas como buenas o malas, sino como indiferentes. Siguiente. Tenemos tipos de escepticismo religioso. Pone en duda la fe, como la inmortalidad o providencia. Profesional. Se caracteriza por la capacidad inquisitiva y de evaluación crítica de la evidencia. Científico, según el cual todas creencias es en torno a hechos, fenómenos. Deben ser examinados bajo rigurosos métodos de demostración fáctica. La moral. Afirman además que este tipo de conocimiento es prácticamente imposible y se opone todo al realismo moral o a las opiniones, las verdaderas objetivas. Metódico es lo que pone en duda o que nos rodea con el objetivo de descartar lo falso para tenerlo seguro. En lo radical, en este caso se afirma que el conocimiento es completamente imposible y considera que el conocimiento como un hecho. Siguiente. Ejemplo, si en una sesión de dos personas afirman con hechos verídicos y contundentes sobre el planeta, se crea un debate gracias
al escepticismo, teniendo comentarios como: la raza humana no puede vivir allí porque falta oxígeno y agua. Tengo mis dudas, pero prefiero no opinar para no alterar mi tranquilidad. Siguiente. Nosotros teníamos 11 integrantes, 11 participantes, 11 alumnas. Las demás no han podido dar sus aportes. Tenemos a Gutiérrez Napán Iris, Saavedra Caro de Ignora Margot, Yaranga Monsevite Rocío, Kulki Paredes Esther, Guamaní Vicente, Meilín, Guaynapata Castro Claudia, Ancajima Rosales Cintia. Rosario, la señorita Rosario nos pidió permiso por motivo que ella de estar nueva dado a luz. Por eso ella no ha podido participar. Laura, Medalit y Francesca tampoco no han participado, Miss. Eso es todo lo que tengo que decir o informar ante mi punto que nos ha tocado exponer. Gracias. Muy bien, felicito al equipo por la presentación que el día de hoy ha realizado. Más bien, ¿me puedes repetir el nombre de las participantes? El apellido. Por favor. ¿Te vas a la última diapositiva ahí en tu computadora? Me repites, por favor, no lo... Ya. No Gutiérrez Napán Iris un ratito, ya, un ratito. Gutiérrez Napán. Ajá. Gutiérrez Napán, ya. Es equipo 3, ¿cierto? Sí, profesora. Ya. Equipo 3. ¿Quién más? Saavedra Caro, la que le habla. Saavedra. A ver un ratito. Ajá. Saavedra. No es Saavedra. Sí, Caro. Ya está. Ajá, muy sí. bien. ¿Alguien más? Yaranga Monzombite. Yaranga. Ya, muy bien. Yaranga. Kulki Paredes. Paredes. Sí, Kulki Paredes. Ah, Kulki. Kulki es con... Se de casa, Kulki Paredes Esther. Kulki. ¿Dónde estás, Kulki? No te veo aquí en mi lista. Con C de casa, Kulki. Ya está, Kulki. Sí, dime otra. Guamaní Vicente. Guamaní. Sí, Guamaní Vicente. Ya, dime. ¿Alguien más? Guaynapata Castro. Guaynapata. Sí, con H. Ya. Guaynapata Castro Claudia. Ya está, dime otra más. Ancajima Rosales. Ancajima Rosales. Ya. Ya, y la señorita que nos pidió permiso es Granda Ruiz, creo. Granda, vamos a ver si la tenemos acá. Rosario es lo que ha tenido su bebito recién. Uy, Dios, vamos a hacerle su baby shower. Ya está. Granda. Muy bien, gracias. Y las más chicas, pues no sé, han brillado por su ausencia, le hemos pedido su pequeño, el grupo no nos han dado. Pues diles pues que se animen la próxima, ¿ya? Que tienen que trabajar. Ya, Pues, hoy en día los maestros tienen que aprender. A ver, Miss. otro equipo 4, sí me dice. Grupo 2. Ya, grupo 2. ¿Me dice antes los nombres, por favor? Aide Amarilis Joyo Tanta. A ver, dígame bien claro el apellido. Joyo Tanta, Aide Amarilis. ¿Follo? Joyo, Miss, J-O-Y-O. Joyo, Tanta. no veo ninguna Joyo. Aquí Aide Amarilis, Miss, Aide. Joyo Tanta, Aide Amarilis. ¿Tú lo ves? Miss. No. Joyo, Miss, J-O-Y-O. no, no está aquí en la lista. A ver, vamos a ver un ratito. Joyo, no. Voy a tener que actualizar. ¿Joyo qué? Joyo Tanta, Miss. Joyo Tanta. Misita, buenas noches. Tal vez es con la C. No, con J es.
¿Es con J? Con J. A ver, por favor, J. señorita Anita, tome nota, ¿ya? Para que actualicen esa... Pero ahí en la pantalla sí está clarito mi nombre, Miss. Ay. ¿Yo estoy presentando? Sí, No. Miss, ahí está. No, Miss. Yo no presento yo estoy viendo mi registro, yo no veo en el registro tu nombre. Aide, ¿eres alumna nueva? Sí, Miss. Ah, es por ello, corazón, no te preocupes. Ya, ponle, por favor, y me actualizan el... Ya, otra estudiante, por favor. Amelia Díaz. Díaz. Tampoco no está Díaz, ¿eh? Vargas Lizama Maricielo. Vargas, ya. A ver, un ratito, Vargas. Sí, Vargas Lizama, sí. Elizabeth Huacaica Chama, que dice Yuto. Huaycacama, con H. Sí, Miss. Sí, Oaxacacha, que es mi cita. Con H. Yuto. Sí, Oaxacacha, Yuto. Sí, Miss. Ya. ¿Alguien más? Aide Carrera, Miss. Carrera. Sí, Miss. Ya van a practicar la voz, porque yo las veo que están ahí medias de ahí, que están hablando medias asustaditas. Carrera. Aide Carrera. Girón. Carrera Girón. Sí. ¿Quién más? Miss, buenas noches. Disculpa. Nada más, Miss. El resto no. Ya. Tienen que practicar el tono de voz. Una maestra tiene que hablar bien claro para que los estudiantes, los padres de familia te escuchen. Ya, invitamos. Gracias. Ya, a ver, presenten, por favor. Nos toca en esta oportunidad sobre el tema de dogmatismo. Dogma es una aserción no demostrada y aceptada a ciegas por la fe. El dogmatismo es lo característico de todas las religiones y de todos los sistemas teóricos, y defienden lo caduco, lo viejo y lo reaccionario, y que luchan contra lo nuevo, lo que se desarrolla. Particularmente dogmáticas son las teorías sociales reaccionarias y no encuentran puntos de apoyo en la realidad. Evoluciona tesis justas en las mismas, pero aplicadas no dialécticamente, sin tener en consideración situaciones concretas que van cambiando y pueden convertirse en dogmas. En este sentido, dogma, decían siempre que nuestra doctrina no es una dogma, sino una guía para la acción. Origen del dogmatismo. El dogmatismo como doctrina filosófica lo encontramos en la antigua Grecia y además considerada como la posición filosófica más antigua que se conoce. Surgió entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo y no tenía entonces significado que hoy le atribuimos. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a invitar a... Un ejemplito más voy a dar y una característica. Ejemplos destacados del dogmatismo en la vida cotidiana, transfusiones de sangre. Hay religiones que siguen los preceptos de las escrituras, asumen como sagradas, las cuales dicen que la sangre es sagrada y contiene vida. Por lo tanto, realizar transfusiones de sangre o alguno de los creyentes sería como comerla o ingerirla como cual considera equivocado. Ese sería el ejemplo. Gracias. Te agradezco por la investigación y de eso se va a tratar un poco de mejorar las presentaciones, las lecturas. Lo vamos a hacer a la siguiente en PPT. Yo pensaba que era en papelote y yo le realicé el papelote mismo. Pero a ver, hubieses presentado tu papelote para verlo. Aquí está mi papelote. Buenas noches. Un ratito ahí de carrera, un ratito. Aquí está. Perfecto, ahí le falta el logo. Tienes que poner el logo del
del Aquí está mi instituto. logo. Ah, muy bien, muy bien. Es grande, Miss. Total, Ya, yo le- ahora eso te tomas, lo pegas en la pared, te tomas una foto y envías ese trabajo y eso, a ver cómo lo van a tener tus demás compañeras del equipo 3. Tienes que enviárselos para todas. Ya, Miss, gracias. Muy bien, gracias. A ver, el Sí, siguiente Miss, del equipo. grupo 3 todo lo tenemos ya, el PPT. Ah, perfecto. Grupo 1, profesora. Perfecto. Ya, el grupo 1, por favor. Me van pasando los nombres primero, ¿ya? Grupo 1. Ya me dieron los nombres, simplemente les falta la presentación. Ya, el grupo 1, por favor, a No presentar. me deja compartir, profesor. Que habilite la opción compartir. La señorita Sheila va a compartir. Sí, pero no se puede. Tiene que habilitarlo, el anfitrión. La señorita Anita, por favor, le dé pase. Me deja. Nada. Inhabilita. Señorita No, no. Anita, por favor, ¿lo puede habilitar? Señorita Anita. Señorita Anita. Bien, creo que no está. Lo vamos a dejar, a ver si nos da tiempo, pero Visita, quiero... ya está como anfitriona la alumna el alumno Aline Enrique. No, Sheila, ¿sí? Sheila Córdoba. ¿Por qué? Nada, hasta ahora nada. Ya está listo, señorita Sheila también. Por favor, ¿alguien más que vaya a compartir para poder ya colocarlos como coanfitrión? Sí, mi Anita, Noelia Torres. Ya, listo, El Noelia. grupo 4, Miss, el grupo 4 le tocaría después. Por eso, en un momentito, voy a colocarlos como coanfitrión a las personas que van a compartir para que ya estén listos y prestos, ¿ya? Ya, un ¿Está momentito, compartiendo, por favor. profesora? Sí, sí, perfecto. Listo, Ahí ya nomás está. vamos. ¿Quién más? ¿Quién más va a compartir, por favor? Le tocaría el grupo 4, Miss. Esa, por favor. Nombre, por favor. Hilda Rodríguez. Hilda, usted va a compartir, ¿verdad? Sí, Miss, yo voy a compartir Ya el está. número 4. Gracias, Miss. ¿Alguien más faltaría? Hizo Miss, Narciso. Narciso, usted va a compartir, ¿verdad? Grupo 5. Narciso, usted va a compartir, ¿verdad? Sí, Miss, sí, Miss. Yo. Ya, listo. El trabajo lo ha hecho la compañera Aleida Fernández y lo va a compartir, lo va a exponer la alumna Delia Curi, la estudiante Delia Curi, como dice usted. Muy bien. Faltan poner algunas integrantes, me comentaba la compañera, porque no sabía muy bien los nombres. Ahí está. No. Delia. Sí. Bueno, profesora, buenas noches y compañera, buenas noches. Somos del grupo 1 y nos tocó en esta oportunidad hacer el tema del subjetivismo. El subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primario para toda verdad y moralidad a la individualidad psíquica y lateral del sujeto, particular, simple, variable e imposible, hacia una absoluta y universal. Y el subjetivismo también está dividido en dos, ¿no? El subjetivismo nace con los sofistas en el siglo V a.C., cuando se comienza a incorporar nuevas doctrinas que sugieran obrar según la propia convicción. Los subjetivistas sostienen que un hombre no necesita preocuparse con los hechos de la realidad. En vez de eso, para llegar
al conocimiento o la verdad. Bajo con que la, no lo veo bien, bajo con que la Basta vuelque con que, dice, Miss, basta perdón. con que, dice, basta con que. Él vulque su atención Vuelque, hacia dentro de sí mismo. ¿Puedo leerlo, Vuelque. por favor? ¿Puedo terminar de leerlo? No, hay que termine ella nomás. Vuelque. A ver. Hacia dentro de sí mismo. Ahora, el subjetivismo tiene su origen en las tesis filosóficas de los sofistas, Protágoras y Gorgias de la antigua Grecia, siglo V a.C., y se extiende a lo largo de la historia con representantes como David Hume, siglo V a.C., o Friedrich Nietzsche, siglo XIX y siglo XX. La individualidad, la opinión del individuo. Muy bien, felicito al equipo, me encantó, todas muy hermosas. Van a en las siguientes posturas o ponencias, van a hablar cada una, todos van a tener su oportunidad. Hay que mejorar la lectura, tienen que practicar también, una maestra tiene que leer constantemente, si es posible, a veces frente a un espejo, de una habitación a otra, para mejorar la modulación de la voz, para mejorar la dicción, porque a veces, bueno, a veces también hay problemas en la boca, a veces no tenemos todas las piezas completas, o a veces se nos traba un poco la lengua, ¿no? Pero es cuestión de práctica. Pero igual felicito al equipo por haber hecho este trabajo, y me parece que no la veo acá, doña Sheila. ¿No estás en este grupo? Doctora, porque la verdad yo he participado de ese trabajo. Yo solamente lo estoy compartiendo. Ya Yo está, pero sí- estás participando, ahora estás participando, así que ahora envía tu foto nomás. Yo suelo ser muy responsable, profesora, pero la verdad es que me he confundido con todas las fechas y todo esto. Yeah. Y bueno, no puedo ser deshonesta en esto y decirle que yo he participado. Bueno, tampoco se me buscó. La compañera dijo que pidió mi número al grupo, pero nadie le dio mi número. Ya, no te preocupes, no me den detalles. Lo que quiero es que ya, no participo, pero ya estás participando ahora, ayudando a tus compañeras con la parte tecnológica. Entonces, así se trabaja hoy en día, colaborativamente, ¿no? La próxima tal vez tú puedas hacer el trabajo, pero es importante que envíes tu foto para que lo agreguen ahí, ¿ya? Nada más, y así lo envían. Así quedaría el trabajo, perfecto. No, profesora, gracias. Siguiente grupo, por favor. Profesora, buenas noches. Grupo 4, Miss, ahí voy a compartir. A ver, grupo 4, después me dan los nombres, ¿sí? Vamos, grupo 4. Ahí están los integrantes. Ya. Ya, continúo, compañera. Yo lo voy a exponer, profesora. Ahí está, lo va a exponer nuestra compañera Naider, Miss. Y a la señorita Anita que tome captura y después me manda los nombres por grupo, por favor, para poder regularizar en el registro. Ya. Miss, disculpe, buenas noches. Soy Erika Centeno, también del grupo 4. Lo que pasa también, como dice mi compañera Sheila, yo también estoy así, porque es también, como tenemos un grupo aparte de las chicas, estuve también queriendo participar, pero no me daban ningún alcance, nada, y no pude participar en lo que ellas han hecho. Muy bien, ahora esta noche estás participando, así que por favor continúa. Ya. Yo voy a exponer, profesora, buenas noches. Naider va a exponer, Miss. O si no, yo lo expongo, compañera, Ya. no hay problema para mí, yo lo leo. Vamos. Ya habíamos quedado, profesora, yo lo voy a exponer, Naider. Profesora y compañeras, nos ha tocado a nosotros el tema, el relativismo. Es una corriente del pensamiento donde no existen verdades absolutas, donde es relativo
quiere decir que la verdad depende con el sujeto que experimenta. El relativismo tiene como fundamento científico, según la teoría de la relatividad, el tiempo no es absoluto sino relativo al espacio. Ejemplo 1. Una materia como inglesa. Algunas personas podrían decir que tal materia es completamente fácil, como otras podrían decir lo contrario, que son bastante difíciles. Ejemplo 2. En economía, bajar impuestos puede ser bueno o malo, depende del contexto en el que se practique, en función de la situación económica nacional e internacional. Siguiente. Antecedentes. La historia del relativismo inicia con la antigua Grecia, especialmente en la escuela de los filosofistas, quienes habitaron la ciudad de Atenas durante el siglo V a.C., una escuela que siempre encontró contraparte por parte de importancia filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. El principal representante de esa época fue Protágoras de Abdera, con su famosa frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras de Abderas, considerado como uno de los más sofistas griegos más famosos, conocido por su trabajo sobre retóricas y éticas. Se le atribuye la célebre frase: el hombre es la medida de todas las cosas, que resume su visión relativa a la realidad. Según Protágoras, todo lo que podemos conocer está cegado por nuestra propia perspectiva, lo que significa que la verdad es sujeta. Protágoras de Abdera expresó la esencia del relativismo cuando dijo: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que no son tanto que son y de las que no son en tanto que no son, en oposición Sócrates y Platón. Características del relativismo. El relativismo no acepta ninguna verdad absoluta que tenga validez universal. Todo debe valorarse en función al hombre, la sociedad y el momento, considerado la influencia del medio, del espíritu, del tiempo, la perseverancia de un determinado círculo cultural y los factores determinantes contenidos en él. Tipos de relativismo. Tenemos 3 tipos: relativismo cognitivo, relativismo moral, relativismo cultural. En lo cognitivo afirma que toda la verdad es relativa. Esto quiere decir que ningún sistema para determinar la verdad es más válido que otro sistema y que ninguna verdad sería encontrada o afirmada. Ejemplo, esto negaría que existiera un Dios de absoluta verdad. El relativo moral es un tipo de creencia que la de importancia a la es un tipo de creencia que le da importancia a la legitimidad y al valor a todas las opiniones morales y éticas, sin tomar en cuenta quién o cuánto se expresa. Establece además que las opiniones puedan ser diferentes de persona a persona, pero que todas serán igualmente válidas. En lo cultural, es un tipo de pensamiento que hace una crítica en contra del evolucionismo, especialmente sobre el concepto de raza como un tipo de parámetro para poder determinar la vida cultural que tiene una determinada región. Defiende la validez y la riqueza que tiene todo tipo de sistema cultural y además niega que existe una valoración sobre la moral o la ética de los mismos. En conclusión,
Según la teoría relativista, toda verdad es relativa. No existe un conocimiento único o verdad única. Gracias, Miss. Muchas gracias, felicitaciones al equipo. Así es, ¿no? Siempre van a haber esas dudas en el... Profesora, buenas noches, disculpe. A ver. Profesora, disculpe, bueno, yo soy Elena Manaya y yo soy nueva, recién este ciclo me estoy haciendo mi traslado. Bueno, yo era del grupo 4, como casi no los conozco a nadie, si nadie todavía me conoce, yo dejé en el chat mi número y nadie me agregó al grupo. Ya, no te preocupes, ahora lo arreglamos con la señorita Anita, que me va a tomar todos tus datos y me lo envía, porque el que acaba de exponer es el equipo 4, ¿cierto? Sí, Miss, el equipo 4. Igualmente yo, Erika Centeno, Miss, a ver si de repente lo puedo hacer sola, ¿no? Presentarlo cuando ya se habilite la plataforma. Ya, un momentito. Ok. Señorita Anita, por favor, tomar en cuenta esos datos de los estudiantes. Ya me envío. Muy buenas noches. Aprovechando lo que comenta Erika, normalmente los docentes hacen lo siguiente. Piden que sí, ¿no? Se exponga en clase y todo ello. Pero los alumnos que de repente se encuentren mal de salud o falten hoy a clases, pueden presentarlo mediante la plataforma. Usted siempre tiene que brindar esa opción para aquellos alumnos. Pero lo recomendable es que se dé en clase. Y por favor, estudiantes que de repente por X motivo no han podido participar, tratemos que digan sus comentarios al final, porque si no, hacemos que la clase sea un poquito incómoda para todos en general. ¿Sí? Por favor. Sí, gracias por la aclaración. Y otra también, que es el tiempo. A ver, disculpen tengo unos vecinos un poquito bulleritos. Me van a disculpar. A ver, siguiente grupo, y a ver, Narciso, por favor. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo 5. El día de hoy le vamos a presentar lo que es la teoría del pragmatismo. ¿Sí? El pragmatismo. Los integrantes, ¿se lo digo ahorita o al final de la presentación? Dani te va a tomar captura, por favor. Ok, es esto. Listo, a ver, significado. Ay, un ratito. Ay, no sé si me logran escuchar. Perfecto, se te escucha. Significado del pragmatismo, de inglés pragmatic. El pragmatismo es la actitud predominante, pragmática, que no existe el conocer para conocer, es buscar la eficacia y su utilidad. Ay, un ratito se me congela la pantalla, no sé por qué. El pragmatismo en la educación considera el enfoque comunicativo como la solución a los problemas de la enseñanza. De manera inexacta, pues se atribuye a la naturaleza de las ciencias del lenguaje, las deficiencias en los aspectos educativos, pedagógicos y didácticos. El maestro es una escuela pragmática, se considera como un compañero en su aprendizaje. Los alumnos son capaces de usar su inteligencia para resolver problemáticas. El uso de su inteligencia los hace crecer para un mundo cambiante. Sostiene como esencial el poder aprender de la experiencia y el saber razonar más efectivamente. El niño debe participar siempre en el proceso de aprendizaje y no solo recibir información. La escuela no ha de ser el lugar donde el alumno estudia, sino el lugar donde vive y actúa.
Eso sería todo a mí sobre el pragmatismo. Gracias. Muy bien, gracias, excelente. A ver, el siguiente equipo. Tienen que estar preparados un poco para no dilatar el tiempo. Tienen que mejorar las habilidades de exposición también. Ya, nadie más, ¿no? Ok, gracias. El grupo 7, porque el grupo Pero 6 no. ya, pues, presente el grupo 7. No, adelántese y la señorita Anita tiene que tomar captura de los grupos, por favor, porque ahorita no puedo yo hacer. Mis buenas noches. Miss, no Soy se del grupo preocupe, 6. normalmente los estudiantes nos hacen llegar esa imagen o los PPT se les entrega a usted, de ello no se preocupe. Ya, ok, gracias. El grupo 7 nos ha tocado qué es la ciencia y la epistemología. ¿En qué es la ciencia? Tenemos que la ciencia es el conjunto de conocimientos y saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. La ciencia es un producto cultural, por lo que no puede tener un único significado. ¿Y en qué es la epistemología? Es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como validez, objetividad, verdad, fiabilidad, método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, etc. No obstante, aquí no queda todo. Para comprender en qué consiste el conocimiento científico, la epistemología también debe analizar el conocimiento no científico en sus diversas formas. Doxa, saber popular, pseudociencia, protociencia y anticiencia. De este modo, cuando hacemos epistemología de la medicina, la biología o la psicología, básicamente estamos examinando cómo tales disciplinas estudian sus objetos para producir conocimiento científico. Por esta razón, en tanto estudio de la ciencia, la epistemología no solo le sirve al filósofo, sino también al científico. Eso es todo, mis gracias. Muy bien, gracias. Felicitaciones al equipo 7. Ha hecho un trabajo muy bueno, la presentación también, la dicción también. Y así vamos a ir mejorando. ¿Alguien más? A ver, otro equipo. Mis buenas noches, disculpe, somos del grupo 6. Ya, a ver, por favor, presente. Deja de presentar el equipo 7. Miss, le voy a mencionar las integrantes. ¿Lo tienes en PPT? No. No, Miss, lo que pasa es que no sabíamos si se hacía en papelote. Ya. Alguien que lo vaya escribiendo en el chat y tú, por favor, lo vas ya leyendo. Alguien va escribiendo los nombres. Ya, mientras yo voy indicando, profesora, lo que me toca exponer. Sí, así es. Ya, bueno, a nosotros nos ha tocado el criticismo, que se da origen en el antiguo Grecia, entre los siglos 5 a.C. Tenemos sus representantes, que es Immanuel Kant, Platón y Aristóteles. La definición es que el sistema filosófico que considera a la etimología como una disciplina filosófica independiente y fundamental. También tenemos sus características, que es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento. Y por último también tenemos lo que son sus tipos. Está lo que es criticismo influenciable, juicio analítico y sistemático,
formas a priori y obras de Kant. A continuación va a hablar otra compañera más, Miss. Adelante. Miss, buenas noches. Hola. Hello. Miss, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, adelante. Sí, se te escucha. Adelante, por favor. Si no está preparado, siguiente grupo, por favor. Miss, al parecer creo que tiene problemas con su internet. Ya, entonces lo vamos a dejar ahí, no se preocupen, me parece muy bien el trabajo que han realizado todo el equipo, todos los equipos. Aquellos que no van a tener la oportunidad de presentarlo, igual no se preocupen porque lo van a poder subir en la plataforma, como ya lo ha indicado la señorita Anita. Y yo creo que es importante, ¿no? De que ustedes también expongan, no solamente el docente presente el material, sino que también ustedes hagan pequeñas investigaciones y los compartan, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con, para poder comprender estos problemas filosóficos, voy a hacer, si me permite la señorita, creo que sí, tengo, a ver, ¿dónde está mi materialito? Bien. Para el día de hoy, había en esta semana 4, porque ya así está dentro del calendario de la institución, vamos a ver un poco la historia de la educación en la antigua Grecia. Ya muchos me han mencionado, muchos grupos, entonces esto nos va a ayudar un poco a ver, y vamos a hacer un poquito, ¿no? Este juego que ustedes ya han trabajado, un Menti, cómo era la educación en la antigua Grecia. Buscar 2 palabras, 3 palabras, y quiénes hicieron historia en la educación antigua, quiénes hicieron historia. Ya lo han mencionado algunas. Entonces yo voy a compartir el enlace. Vamos a ver si este es. Y van ingresando al Menti. ¿Ya? Van ingresando al Menti. Vamos a ver. Con 3 palabras, ¿no? Sobre esa educación en la antigua Grecia. ¿Y quiénes? Participaron o quiénes estuvieron en esa... Miss, buenas noches. Disculpa, ¿podrías repetir nuevamente la pregunta? Me botó el Zoom y no llegué a ver, por favor. Ya, ahí está el enlace en el chat, ¿no sale? A ver, voy a volver a...
a enviar. En el chat está el enlace. Ustedes le dan clic a ese enlace y ahí van a escribir, por ejemplo, ¿quiénes hicieron historia en la educación antigua? ¿Quiénes? Dan un nombre, 2, 3 nombres. O cómo era la educación en la antigua Grecia. Cualquiera de estas preguntas me dicen 1 o 2 palabras, ¿ya? ¿Quiénes hicieron la historia en la antigua Grecia? ¿Quiénes hicieron historia con relación a la educación? ¿Y cómo era la educación en Grecia? ¿Ya? A ver, ingresen al enlace que les he enviado. Muy bien, ¿no? Nos dicen que quienes, digamos, hicieron historia en la educación en la antigua Grecia fue Aristóteles, Sócrates y Platón. Perfecto. A ver, ¿algunas otras ideas? Aprendían, dice, temas diferentes. Muy bien. A ver, voten, voten, voten. 1, 2, 3 palabras con relación a la antigua Grecia, con relación a la educación, cómo se impartía la educación, quiénes hicieron historia, ¿no? Se transmitía, dice, de forma oral y escrita. Muy bien. Aprendían diferentes temas. Y los padres, digamos, de la historia de la educación en la antigua Grecia, nos dicen que era Sócrates, Platón, Aristóteles. Perfecto. Entonces, sigan votando, no hay problema. Yo voy a pasar porque el tiempo apremia. Entonces, muy bien, acaban ustedes de darme ideas también para el grupo. Entonces, uno de ellos fue Aristóteles. Aristóteles, pues, era uno de los filósofos lógicos, científicos, ¿no? Más influyentes de la antigüedad. Era un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano. Él más o menos nació en los años 322 a.C., en un lugar llamado Estagira, una pequeña localidad en Macedonia, ¿no? Fue considerado, pues, autor de muchos libros enciclopédicos de su época, ¿ya? Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Imagínense en esa antigüedad ya cómo este pensador, este filósofo dio grandes aportes a la educación y también a la genética y a este aspecto de los hábitos como factor que influye en el desarrollo de la persona, ¿no? Él ha dejado grandes, digamos, obras que hasta el momento, en este siglo XX, se sigue utilizando. Y aquí están los pensadores de la antigua Grecia, ¿no? Eran filósofos. El primero, pues, fue Sócrates, quien impartió, digamos, los saberes a través de la escuela socrática en el siglo IV a.C. Luego lo siguió Platón, que él funda las academias, ¿no? Y finalmente Aristóteles crea los liceos, una especie de universidad, ¿no? Entonces, estos grandes señores en esa época dieron grandes aportes a la educación y sobre todo, pues, a la filosofía, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Estos pensadores. Entonces, pero el que predominó o el que tuvo gran participación fue Aristóteles, ¿no? También valoró la importancia del ámbito del juego. Él decía, pues, que el juego era importante para el aprendizaje de los niños, porque era parte de su desarrollo, de su formación. Él decía que estas eran las etapas de los niños. Entonces, imagínense, esto quedó como una influencia en la historia intelectual, ¿no?
en el occidente por más de 2000 años y que hasta en la actualidad se piensa que el juego es parte del aprendizaje de los niños. Entonces, las actividades tienen que ser muy lúdicas, hoy en día se dice así, ¿no? Para que los niños aprendan. No podemos tener a los niños con sesiones muy, digamos, rígidas, sino que tenemos que permitir actividades que les permita a los niños interactuar de manera lúdica, de manera con el juego, ¿no? Y esto ya lo había mencionado Aristóteles. Entonces, este señor Aristóteles, como, digamos, predominaba sus enseñanzas, ¿no? Hubo todo un periodo, ¿no? En la antigua Grecia, en primer lugar, era que la infancia, dice, se trataba de un periodo de crianza. Ellos decía desde esa época que en las familias era el mejor lugar para que los niños aprendan. Era la casa, el lugar donde los niños deberían de formarse y sobre todo los hábitos, y así se hacía en la antigüedad, ¿no? Luego, en el segundo periodo decía que los niños y las niñas, ¿no? Hasta los 5 años consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones ni obligaciones. Aquí no se le enseñaba ningún tema, no se les enseñaba ningún contenido, ningún saber. Simplemente el niño hasta los 5 años debería manejar hábitos, ¿no? Para poder relacionarse en la sociedad. En la tercera etapa, por ejemplo, que abarcaba hasta los 7 años, ya ahí se profundizaban los hábitos, ¿no? Y en la cuarta etapa ya empezaban algunas asignaturas como las matemáticas, la lógica, la metafísica. Entonces, imagínense, pero aquí no, pues en el Perú ya, por ejemplo, se ve que a los niños desde 3, 4 y 5 años están obligándolos a veces hasta a escribir, ¿no? Y la mente del niño no es así. Entonces, imagínense cómo desde la época antigua tenían ese cuidado, ¿no? Valoraban las etapas y el desarrollo del niño para poder educarlos. Asimismo, este filósofo griego dividió la educación en dos. Decía que era importante la parte moral, lo que tiene que ver mucho también con las habilidades interpersonales e intrapersonales que hoy en día se habla, ¿no? O habilidades blandas, pero ya imagínense, desde la edad antigua se hablaba que la moral era importante y por lo tanto cómo se desarrollaba a través de la música, ¿no? A través de la música pues formaba en la persona el carácter, ¿no? Desarrollaba la parte emocional, lo que hoy se habla en neurociencias, el desarrollo de las emociones ayuda a que la persona, ¿no? Sea más, se dice una inteligencia conativa, ¿no? Y también dividió la educación en lo intelectual, donde se impartía en esta especie de universidad, ¿no? Liceos, todas las asignaturas como las matemáticas sobre todo. No sé por qué siempre en el mundo se ha visto que la persona tiene que aprender primero matemáticas. Bueno, sí, las matemáticas son importantes porque te hacen, digamos, mover una gran demanda cognitiva, ¿no? Ambos hemisferios se conectan, hacen sinapsis. Está la lógica, está la metafísica, la ética, la música, la física, la biología. Entonces, por lo tanto, decía que estos dos grandes digamos, aspectos se debería de tratar en la educación. Entonces, antiguamente, imagínense, desarrollaban la parte emocional, la parte intelectual. Un poco que aquí no se ve mucho la parte física, porque recuerden que la educación debe ser integral, ¿no? Entonces, desde los 7 años, donde hasta la pubertad decían que era el periodo de educación pública, con asignaturas como la gimnasia, aquí sí, recién disculpe, estaba esa parte física, ¿no? La lectura, la escritura, la música, pero la gimnasia ayuda a todo lo que es la corporeidad, lo que hoy hablamos en psicomotricidad, ¿no?
Entonces, había una educación, digamos, separada u ordenada de esta manera, y en la cual ellos veían que el concepto de educación era un proceso de socialización. Al educarnos somos capaces de asimilar, de aprender, ¿no? Donde se materializa, dice, una serie de valores y habilidades. A través de la educación, el ser humano, digamos, se hace más persona, trasciende, crece, ¿no? Y bueno, en la Ley General de Educación hay otro concepto, un concepto que se parece mucho a la edad antigua, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el número de la Ley General de Educación? ¿De qué ley estamos hablando? A ver, ¿alguien? La que me dice le voy a poner 20, pero ya. Cuento hasta 13, ¿eh? 1, 2 y 3. Uy, uy, uy. Cuarto ciclo. A ver, dime. La ley es la ley número 25762. No, eso ya, esa ya fue, ya, esa ya pasó. 28044. Así es, pero ya respondieron muy tarde porque yo conté hasta 3. La Ley General de Educación es la 28044, como lo ha mencionado Sheila, pero tienen que ustedes estar al tanto, señorita. Ustedes ya están en el cuarto ciclo. Es como que la vez pasada, ustedes ya manejan todas estas partes de conceptos que les ayuda en su formación. Entonces, no se deben de descuidar de estas, digamos, de estos datos. En la Ley General de Educación 28044, como muy bien nos ha mencionado Sheila, nos dice que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas. Miren que no se deslinda tanto del primer concepto en la antigua Grecia, ¿no? Porque también ellos hablan de socialización, donde ellos hablan de la formación de la persona con valores, habilidades, ¿no? La parte intelectual. Pero aquí, un poco ya hablando en más cristiano, digamos así, nos dice pues que nosotros, el concepto de educación es un proceso donde están la enseñanza y el aprendizaje, pero que lo que reciben los niños, lo que aprendemos en las aulas nos tiene que servir para la vida. Y eso tiene en educación un nombre o un término que se utiliza muy seguido. ¿Alguien sabe cómo se dice cuando es para toda la vida? ¿Cómo se dice ese aprendizaje? Ahí le pongo un 20. Voy a contar. 1, 2. Para toda la vida. Integral. Cuando se dice para toda la vida, es significativo, ¿ya? Entonces, todos los aprendizajes que se dan hoy en día en las aulas tienen que ser de significancia para el niño. O sea, que le tiene que servir para su vida. No que yo le enseño el círculo, le enseño, ¿y para qué le va a servir el círculo ahorita? No, pues yo tengo que ver, pues buscarle contenidos que sean significativos con ese círculo, ¿no? A ver qué formas en la casa encontrarán igual a esta forma, ¿no? Igual al círculo, a ver. Ya, entonces, ya lo pones a observar, tal vez él dirá el reloj, él dirá la tapa de la olla, él dirá, entonces ahí encuentra que en el mundo existen ese tipo de formas, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en la antigua Grecia se observaba pues este concepto de educación como una necesidad social, porque en esos tiempos la educación que se impartía era helenística, que quiere decir donde, digamos, iban los que tenían, los que solamente iban los varones, por ejemplo, no podían ir las mujeres, ¿no? Entonces, en esos tiempos se construyeron escuelas públicas.
¿ya? A veces los maestros no gozaban de muy alto nivel económico. En algunos casos dice que los 7 años era, a veces los niños hasta los 7 años estaban con la persona que los cuidaba, ¿no? Ellas tenían que saber, por ejemplo, de educarlo a los niños en estos hábitos, en estos valores desde casa. Entonces ahí venían las primeras enseñanzas, ¿no? Entonces los niños aprendían a leer y a escribir, aprendían a cantar, a tocar un instrumento, ¿no? A hacer citas literarias. Y luego también los llevaba a que ellos vayan a ser entrenados como soldados. Sin embargo, a veces, como les repito, las niñas no tenían la oportunidad, ¿no?, de poder ir y tener algunos conocimientos. Se les daba básicamente lo básico, ¿no? Leer y escribir, más ningún otro contenido más. Entonces, imagínense, desde la antigüedad también no había esa equidad entre el niño y la niña, ¿no? Y que hasta ahora perdura porque hay muchos lugares donde las mujeres no pueden acceder al estudio. Imagínense estando en el siglo XXI, ¿no? Entonces, les enseñaban más a las niñas a hacer los quehaceres de la casa, ¿no? Raras veces las niñas continuaban su periodo de educación, ¿no? Pasada su época de niñez, porque ya muchas se casaban jovencitas, ¿no? Entonces, la educación, pues, en los niños, al menos cuando las familias eran pudientes, eran cuidados y atendidos y llamados por los paidólogos, ¿no? Antes se llamaba el educador, era un paidólogo aquel que iba y le daba los conocimientos, ¿no? Pero era un esclavo doméstico cuya misión era, bueno, era no más que acompañar también a los niños durante el día, pero de alguna u otra manera educarlos, ¿no? El objetivo, pues, marcado para la educación era el de preparar a los jóvenes también, ¿no? Despertando en cada uno de ellos su inteligencia para asumir, digamos, algunas posiciones, algunos cargos políticos, ¿ya? Desde jóvenes los iban formando para asumir algún rol en la sociedad. Entonces, para Aristóteles, digamos, la educación era infinita. Él decía que la educación no tenía fin, ¿ya? Que él decía que la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca termina. La educación dura tanto como dura la vida de la persona. Lo que ahora decimos, uno se educa desde cuando naces hasta cuando mueres, porque ya después de eso no se puede hacer educación, ¿no? Entonces hoy en día se sigue practicando, digamos, las teorías de Aristóteles, ¿no? Entonces la preocupación en ese entonces por la educación infantil ha sido también constante. Desde esos tiempos hasta la actualidad se persigue formar a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son, digamos, los más vulnerables, es la etapa más vulnerable del ser humano. Entonces es importante formarlos, educarlos para que tengan una visión del mundo, para que puedan comprender cada situación de la vida y con diferentes contenidos, ¿no? Así como en inicial empezamos con diversas áreas curriculares para formarlo al niño integralmente, imagínense que a través de la historia, desde la antigua Grecia, también se pensaba en los niños, pero ahí eran hábitos. Lo que hoy en día el niño puede saber muchas cosas, inclusive hasta escribir, porque eso es lo que hacen en las instituciones educativas, pero los niños no tienen hábitos, no saben saludar, no saben limpiarse la nariz, no saben las palabras mágicas, por ejemplo, ¿no? No saben cepillarse todos los días los dientes después de comer, de alguna comida. No tienen esos hábitos hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque se ha quemado etapas de aprendizaje. Y en educación inicial es lo que se persigue.
En educación inicial se tiene que desarrollar, digamos, los valores, la autoestima, ¿no? La independencia del niño, la seguridad del niño, para que luego cuando pase a la otra etapa, asuma, digamos, esa etapa con mayor responsabilidad, ¿no? Y que no sea un niño tímido, que no sea un niño que no sepa hablar, que no sepa, no. Entonces, los hábitos, y son amplios, ya veremos algún momento esos temas que son importantes para la persona. Entonces, imagínense, ya desde la antigua Grecia se pensaba que el niño debe de formarse, pero empezar desde casa con estos hábitos que son importantes. Porque los hábitos, los hábitos se automatizan. Una vez que tú has practicado un hábito, no se te borra. O sea, porque tú te levantas y sabes que tienes que lavarte los dientes todos los días y vas de frente al baño y al servicio y te cepillas los dientes. Sabes que después de comer te tienes que cepillar porque ya se quedó automatizado en tu cerebro. Pero cuando no se practica, no se guarda nada, pues. Y nos queda hasta viejos, que a veces nos olvidamos de cepillarnos los dientes. Y no solamente con ese hábito, con muchos hábitos, ¿no? El saludo, el respeto, ¿no? Que se tiene que hacer con las personas. Bueno, estas son las referencias que he utilizado y también voy a compartirles, me falta un minutito, hay un pequeño video, a ver, vamos a ver un ratito. Uy, y creció, miren la nube, ¿ah? Era oral, escrita, era el trivium dramático, claro, enseñaban lo que era la dramática, la filosofía, muy bien. Miren cuánto han trabajado mientras hemos estado hablando. A ver, vamos a ver si lo puedo proyectar, no sé cómo se puede crecer esto un poco más, para que ustedes vean toda la nube. Se me fue pero bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver un videito, 6 minutitos, creo que sí, o vamos a ver este. No, este es muy largo. Ya ya le han enviado el enlace, así que. Antes de introducirme plenamente en la educación de Grecia, es necesario mencionar que en este lugar cambió la educación de guerreros para ser ciudadanos escribas. En Grecia solo recibían educación los varones, ya que a las niñas no se les permitía asistir, pues lo que aprendía una joven eran esencialmente las labores domésticas como cocina, tratamiento de la lana y tejido, y tal vez algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo esto lo aprendía con su madre, con abuela o las criadas de la familia. En Atenas, la asistencia a clases no era obligatoria. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos. Hasta que el niño iba a la escuela, eran la madre y la nodriza quienes se ocupaban de él y les proporcionaban las primeras enseñanzas, que consistían en historias tradicionales, mitología y leyendas nacionales. A los 7 años comenzaba su paideia, o formación cultural, pasando a la escuela y llevando las asignaturas de educación física, donde se les preparaba para pruebas atléticas con un reglamento que incluía velocidad, lanzamiento de disco y de jabalina, salto de longitud, lucha y boxeo. También se incluía la educación musical, que formaba parte de un elemento espiritual, intelectual y artístico. Era educación más artística que científica, donde se utilizaba la lira, la danza y el canto. Otra asignatura fue la educación por medio de la poesía, donde debían aprenderse repertorios de poesías líricas, pues la poesía forma la base de las demás manifestaciones artísticas. Por último, educación literaria, donde se le daba auge al uso general de la escritura. Acompañado por el pedagogo, quien era el encargado de llevarlo a todas partes y de enseñarle buena educación, recurriendo si era necesario a los castigos corporales, lo llevaba a la casa del maestro. El niño empezaba por aprender a leer y luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y luego seguía haciéndolo igual, pues daba la impresión de que no se practicaba la lectura en silencio. En cuanto sabía leer y escribir con facilidad, tenía que aprender versos de memoria y luego fragmentos cada vez más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, Homero. Para los griegos, la música era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura,
Se decía que la música educaba el alma y la gimnasia entrenaba el cuerpo. Los rasgos distintivos de la gimnasia griega son 3: la total desnudez del atleta, las unciones de aceite y el acompañamiento de oboe durante los ejercicios. En la segunda mitad del siglo V antes de Cristo se produjeron innovaciones decisivas en la educación gracias a la aportación de los sofistas. Con el desarrollo de la democracia, todos ellos querían dedicarse a la política y necesitaban ejercitar el arte de la persuasión y la oratoria. Los sofistas asumieron entonces el papel de educadores. Enseñaban todo lo que entonces se podía saber y que no se enseñaba en la escuela, como geometría, física, astronomía, medicina, artes y técnicas, y sobre todo, retórica y filosofía. Muy bien. Entonces, de esta manera... ¿Sabías que en tu cuerpo hay una gran... Bien, de esta manera estamos, no sé si hay alguna pregunta. Ay, no lo puedo abrir. ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde le doy? No. ¿Qué me pasó? Casa que tiene el... ¿Dónde está? Aquí estoy. Ay, no lo puedo. Creo que es así. Ya, tenía que dejar de compartir. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Algo con relación. ¿Se entendió lo que es la historia entonces en la antigua Grecia sobre educación? ¿Cómo se impartía la educación antiguamente? Y viendo que había una gran preocupación por la infancia, como ahora, ¿no? En estos últimos tiempos también, la primera etapa del ser humano es muy importante educarla, ¿no? Entonces, y ustedes como formadoras, como educadoras, están en ese camino, ¿no? Siguiendo tal vez lo que estos grandes filósofos nos dejaron en la historia, porque estos son grandes pensadores de la historia universal, ¿no? Pero que también influye mucho en estos tiempos, ¿no? Entonces, no sé si todo está claro, ¿qué les ha parecido la clase? Muy bien, entonces yo creo que estamos cumpliendo el tiempo. En la próxima semana ya estaremos viendo otro tema. Creo que ya viene una evaluación que serán de las presentaciones, de las diapositivas que se ha compartido, ¿no? Hasta el momento, ¿ok? Entonces, muy buenas noches, estimadas estudiantes. Valoro todo el esfuerzo que están haciendo. Vamos a ir mejorando. Invito a que practiquen el lenguaje, porque recuerden que ustedes van a ser modelo para los niños y niñas. Si ustedes tienen dificultades para hablar, ¿no? Para comunicarse, igual van a ser los niños, ¿no? Entonces, porque los niños siempre y las niñas siempre nos están observando a nosotros. Recuerden que los maestros somos modelos para los niños, ¿no? Los niños siempre en sus aprendizajes están observando al adulto. Entonces ellos aprenden, si ellos son así, a veces se comportan, dicen, ay, los niños son terribles, los niños. Ah, pues, ¿por qué han visto a un adulto así? Pues, han visto un adulto que los cuida de esa manera, los cría de esa manera, entonces el niño es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, qué es lo que decimos, cómo nos comportamos, porque los niños absorben todo el contexto, todo el medio, porque así es la mente del niño es una mente absorbente, ¿ya? Entonces, un gusto, bendiciones, pasen un bonito fin de semana y felicito a todos los grupos.
Buenas Buenas noches. noches, profesora. Gracias, señorita Anita. Gracias, Gracias, Miss. Chao. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias, Miss. Hasta mañana. Abrazo. Miss. Buenas noches. Abracitos, abracitos. Muy bien. Miss, antes que se retire una consulta. A ver. Las que no hemos podido dar nuestro aporte en lo que es en la exposición del día de hoy, Miss, pero yo tengo mi diapositiva, lo he hecho yo sola, pues. Está bien, no te preocupes, lo subes al aula virtual cuando esté habilitada, ¿ya? Yo esta cosa lo tengo en cuenta. Si no lo suben en el momento, ahí sí, pues ya va a haber problemas, ¿no? Tienen que subir todos sus materiales, sus fotitos, sus fotos que se han tomado, si tienen sus diapositivas, ¿no? Y eso tienen que tender ustedes a ir mejorando sus presentaciones también, porque eso les ayuda a ustedes a mejorar sus medios, ¿no? Sus medios y materiales. Entonces nos estamos viendo y buenas noches. Gracias, señorita Anita. Gracias, Miss. Buen fin de semana. Bendiciones.